¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Debo aclarar que para profundizar en el tema aborto necesitaríamos una exposición muy extensa para poder tematizar todo lo que este tema contiene, las diferentes opiniones, etc. Por lo que voy a limitarme a responder la pregunta y no al tema que trata el aborto. La palabra aborto no aparece en ninguna parte de la Biblia como una práctica. Es decir, el aborto en la Biblia solo se menciona como un hecho accidental a través de una agresión, pero no como una práctica. La Biblia no ignora el tema en realidad. Aunque no se menciona la palabra aborto, no podemos decir que por esa causa es permitido. Lo mismo, la Biblia no habla de heroína, marihuana y otras sustancias, y sabemos que las mismas no son legalmente permitidas ni buenas. Tenemos que, para responder esta pregunta, ir al concepto del tema. Un aborto es en realidad la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hechas antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Con lo que podemos decir que un aborto puede ocurrir de una forma natural cuando por alguna razón el feto se desprende de la matriz o el aborto es provocado sin una razón patológica para el mismo. Este último punto es el que intentamos ver qué dice la Biblia al respecto. Esta forma y práctica del aborto, como la conocemos, no aparece en la Biblia. La misma no lo tematiza porque no era una práctica para el judaísmo ni tampoco para el cristianismo. Pero podemos responder a esta pregunta desde la definición de lo que es el aborto. Si el aborto es la interrupción y la finalización prematura del embarazo, quiere decir que el aborto es la interrupción y finalización de la vida. A este punto, la Biblia tiene algo muy importante que decir. Tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia de la vida. La Biblia define la vida cuando ésta se concibe en el vientre materno, antes de nacer. En el Salmo 139:13 dice: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Es clara esta definición. Somos formados por Dios desde el mismo principio, desde el mismo momento en que se da forma a nuestro ser. Por ser pequeños al principio no nos hace menos humanos. Somos desde el principio criaturas y humanos. La Biblia no diferencia la vida en ninguna etapa de la misma. La vida es vida, y aunque querramos aceptarlo o no, cuando atentamos contra la vida de alguien, estamos cometiendo un delito, un asesinato. Éxodo 20:13 dice claramente: «No matarás». ¿Cuáles son entonces los derechos de los inocentes? Porque hablamos de inocentes y hablamos de personas que no pueden defenderse a sí mismas, que están condenados sin haber hecho nada. Su voz no tiene valor, su grito de ayuda no es escuchado. ¿Cuál es la razón por la que condenamos a morir a estos niños? ¿Por qué no estaba dentro de nuestros planes tal vez? Sepamos que hay alguien que defiende a los inocentes, y ese es Dios. Proverbios 6:17 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí claramente se refiere a esto. Este texto nos ayuda a entender cuál es la opinión de Dios en el tema del aborto. Digo que aunque no se use la palabra aborto, deja bien en claro que cualquier agresión hacia un inocente, Dios la condenará categóricamente. Resumiendo, la Biblia no habla del aborto con la palabra misma, pero la Biblia condena la agresión en cualquiera de sus formas, y en especial a un inocente. El aborto es una agresión al cuerpo de la madre y a la criatura que se está gestando. Si el aborto inducido como práctica no es una agresión a un inocente, me pregunto entonces, ¿qué es? ¿Es el acto egoísta de un adulto que no se hace responsable de sus errores? ¿Es no haber tenido la responsabilidad de haberse protegido para no llegar a esto? Les dejo a vuestro criterio la conclusión. De cualquier manera, vamos a ser responsables en primer lugar por nuestra conciencia, porque la imagen de un inocente nunca se borrará de la mente de una madre, ni tampoco de un asesino.
Segundo, por una parte de la sociedad vamos a ser juzgados, que creemos que es un acto vil y descarado. Y no dejaremos de gritar esta injusticia, nunca lo haremos. Tercero es por Dios, que hará justicia a su debido tiempo. Quiero cerrar este tema con las palabras de Jesús, que deja en claro el destino de estos inocentes. Y dice así, Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén.